Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Hoy nos visita desde Italia Sabrina Cruzeira. Ella vino para hacer una gira por Argentina presentando su libro El Ministerio Inclusivo de Jesús. Así que hoy vamos a tener un programa especial hablando sobre el ministerio de Jesús, pero también sobre el ministerio de Sabrina como predicadora, como misionera, como mamá y sobre todo como autora. Así que te invito, quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Algunas personas me preguntan si existe algún medicamento o alguna fórmula para vivir más y mejor. No existen. Lo que sí se vio es que en los lugares del mundo donde hay mayor expectativa de vida y donde la gente vive en una forma longeva, practican 3 hábitos fundamentales. El primero es una alimentación correcta. El segundo es un descanso de calidad. Y el tercero es una actividad física que contrarresta el sedentarismo. Estas 3 cosas, con el agregado fundamental de realizarse chequeos periódicos para detectar a tiempo enfermedades, las he escrito en este libro que se llama Hábitos Saludables para una vida mejor. Este libro, Hábitos Saludables, lo podés adquirir en nuestra tienda librosconvoz.com. Conseguilo ahora. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz, en este programa especial que estamos con Sabrina Cruzeira. Hola, Sabrina. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bien, contenta de tenerte acá en Argentina, en nuestro set de filmación, en el Hotel Scala. Qué lindo. Gracias por cruzar todo el océano, por venirse desde Italia. Se vino, señores, a visitarnos, a charlar con nosotros, a hablar de su libro, pero también de su ministerio, de tu familia, sí. Todo. Ahora te vamos a aprovechar, que te tenemos acá, sí. Vamos a disfrutarte en el living de casa. Sí. Y bueno, contale a toda la audiencia que nos miran cada semana, Sabri, nos miran de todo el país, de todas las provincias, gracias a Canal Luz que nos ofrece este espacio maravilloso. Nos miran a través de DirecTV, de Flow, de nuestro canal de YouTube, Libros con Voz TV. Bueno, y en los 16 países de América Latina también. Wow. Así que les mandamos un beso grande para todos ellos. Y ahora incluimos Italia. ¿Por qué no? Absolutamente, sí. Y España. Y España. Así atención. Qué lindo. Les mandamos un beso grande para ellos también, sí. Que nos siguen cada programa. Gracias por estar acá.
con nosotras. La verdad que sí, una audiencia fiel, Sabri, una audiencia que sigue cada semana el programa, que nos escriben, nos mandan mensajitos, saludos, nos siguen en las redes también, porque ahí ponemos todo el material, ponemos el programa, ponemos los libros recomendados, ponemos, bueno, lo que vamos haciendo con cada autor, claro. En los eventos que vamos con cada autor, pero hoy queremos hablar de vos, Sabri, hoy queremos escucharte, disfrutarte, que te tenemos acá y contanos de tu familia que se quedó allá en Italia. Sí, ¿no? sí, bueno, agradezco mucho a mi esposo, a mis 3 hijas, que me dieron como el permiso para venir a Buenos Aires, bueno, a Argentina, para poder presentar el libro y para poder estar visitando tantos amigos y bueno, iglesias, el seminario, tantos lugares que bueno, están en mi corazón siempre, pero ahora estar acá es maravilloso. Qué lindo. Ahora le vamos a ir contando a la gente sobre tu gira, porque Sabrina vino a presentar su libro, pero también vino a predicar, vino a estar en varios lugares, le armamos una gira como hacemos con los autores, los llevamos a recorrer a distintos lugares para que prediquen, compartan un mensaje, presenten su libro. Y Sabrina, estás aquí por ese motivo, sí, ¿no es cierto? Aquí en Buenos Aires. Y ayer estuvimos en el Seminario Bautista. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Un hermoso tiempo, la verdad. Maravillosa las cosas que Dios puede hacer, porque realmente, humanamente, no hay nada para hacer, solo si Él pone su mano y si Él está en cada cosa, ahí donde uno dice, realmente esto es de Dios. Y qué prestigioso este seminario, ¿no? Sí. El Seminario Internacional Teológico Bautista que está en Buenos Aires, sí. Argentina, a quien le agradecemos a la rectora Viviana Barrón Olivares, que nos abrió las puertas y nos permitió estar ahí con la gente, con los alumnos, con los profesores, compartiendo este mensaje tan lindo, sí. Que hoy también lo traes acá, pero poder decirles, miren chicos, yo también estudio en el seminario, sí, ¿no es cierto? Fue maravilloso porque me puse a hablar con algunos alumnos ahí que iban y venían y me decían, pero vos estudiaste acá. Sí, bueno, yo en realidad no tuve la vida de ellos, de ir al seminario a cursar todos los días, porque bueno, yo ya estudié un poco de grande hace algunos años y ya tenía las 3 hijas y un trabajo y marido y casa y todo, y vivía a 200 kilómetros de Buenos Aires, entonces era muy difícil ir a cursar todos los días, pero estudié a distancia, ¿no? Y, o sea, la carga de estudio no es menor porque uno estudia a distancia, ¿no? Pero bueno, fue maravilloso poder estar ahí y charlar con los alumnos y con algunos profes, y bueno, saludar y sentirme un poquito parte del seminario. ¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar en un seminario? Porque sabes, Sabrina, que hay muchas personas que nos miran en el programa y que dicen, a mí me gustaría estudiar en un seminario, pero la verdad es que no me animo. No sé si es para mí, no sé si yo pudiera estudiar. Me da un poquito de cosita, porque como es algo desconocido, claro, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo en realidad es como, a mí siempre me gustó estudiar. De chiquita siempre tuve buenas notas, era como esa que... Pero más allá de eso... en un momento yo sentí el llamado del Señor a estudiar y a profundizar en su palabra, pero yo sé que hay muchas personas que me dicen, pero estudiar no es lo mío, yo no. Y la verdad es que no es necesario hacer una carrera de 10 años. Hay cursos cortos, hay un montón de opciones y yo lo recomiendo. Porque muchas veces caemos en mentiras o en cosas. Yo, bueno, una cosa que trato en el libro es el tema de cuántas veces se ha usado la palabra de Dios o se ha usado el nombre de Dios para decir mentiras o para excluir o para acusar o para... Y la única manera que tenemos de erradicar esas cosas es conociendo la palabra. Claro.
Exacto. Por eso yo aconsejo el estudio de la palabra. Y obviamente que uno la puede estudiar solo en casa, la palabra. Pero a mí me ayudó muchísimo el hecho de tener profesores que te orientan, tener la distinta variedad de autores que se leen en un curso. Entonces, todo eso realmente nos abre mucho la mente y nos da otros puntos de vista. Y eso es maravilloso. Qué interesante lo que decís, ¿no? Esto de, te da distintos puntos de vista, ¿no? De la palabra, te abre la mente, pero además, Sabri, vos diste un paso más. Aquí tenemos tu hermoso libro que pudimos publicar a través de Libros con Vos. Vos transformaste un trabajo práctico, una tesis, en un libro. Sí, porque yo hice una carrera de 3 años, el Bachillerato Superior en Ministerio, de 3 años, y cuando tenía que ir, digamos, terminar para aprobar el bachillerato, tenía que hacer una monografía, digamos, de los 3 años de estudio, atravesando todas las materias y todo el material que habíamos visto. Ajá. Y obviamente, bueno, este fue un tema que atravesó mi vida por completo, y entonces hago toda la monografía, todo el trabajo final, que se llamaba obviamente el Ministerio Inclusivo de Jesús, y una vez que, bueno, lo presento, lo apruebo y demás, algunos amigos me han dicho, ay, lo quiero leer, bueno, lo han leído, y no, esto tiene que ser un libro, me han animado tanto que, bueno, a mí me daba un poco de vergüenza, debo decir, porque es algo natural en los seres humanos de decir, no, pero yo voy a sacar un libro, no, yo, mirá, ¿de dónde vengo? ¿Qué van a decir? O, ¿cómo voy a...? Y la verdad es que, bueno, apenas nos pusimos en contacto y te lo mostré y lo vio la editorial y me dijeron, sí. Y yo no podía creer, yo esperaba el no, ¿viste? Decir, no se puede. Pero fue sí, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Obviamente que un trabajo para el seminario no es lo mismo que un libro. Ajá, hubo que trabajar, pero fue maravilloso. Fue maravilloso trabajarlo y cada vez que lo vuelvo a leer, porque obviamente lo he leído tantas veces en este tiempo, siempre hay cosas que me emocionan, porque yo me acuerdo en el momento que lo escribí, por qué lo escribí. Entonces, todas esas cosas es un proceso maravilloso, que yo lo aconsejo si estás estudiando, si estás haciendo trabajos, si hay un tema que es repitente, que es reiterativo en tu mente, en tu corazón, a lo mejor Dios te está llamando a escribirlo y a compartirlo con otras personas. Wow, qué importante esto que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo, Sabrina, porque siempre animamos a todos aquellos que dicen, no sé, yo tengo ganas de escribir, pero no me animo, no sé por dónde empezar. Bueno, yo quiero decirte que así como Sabrina, si Dios te está llamando a escribir es porque tenés un mensaje de parte de Dios para compartir. Exacto. ¿Sí? Exacto. Lo único que tenés que hacer es acercarte a Libros con Vos y decir, mira, tengo una idea, tengo una idea, porque todo empieza con una idea. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo podemos hacer? ¿No es cierto? Sí. Para que este bebé nazca. Sí, y acá yo les puedo asegurar que hay un equipo de lujo. Que no, de verdad, porque yo no es que nací escritora, o sea, ustedes me ayudaron a transformar lo que había escrito en un libro. Así que yo los animo a todos los que nos están mirando. Si tenés ese sentimiento reiterativo, ese pensamiento, seguramente es que Dios te está llamando a compartir lo que Dios hizo en tu vida con otras personas. Y acá está el equipo que te puede ayudar. Qué lindo. La verdad que hemos disfrutado mucho hacer tu libro. Sí cuesta transformar una tesis en un libro, sí, ¿no? Pero lo lindo es cuando trabajamos juntos con el autor. ¿No? Sí. Nos enriquecemos, nos conocemos, hay todo un detrás de bambalina, ¿no? Sí. Que se disfruta muchísimo, hay mucho conocimiento, hay mucho para compartir, sí. Y la verdad que nos sentimos honrados de tenerte con nosotros. La honrada soy yo de estar con ustedes.
y que hayas venido desde Italia. Qué hermoso esto, la verdad que es hermoso, porque en la otra entrevista que te habíamos hecho, lo pudimos hacer por Zoom, sí. ¿no? También fue muy lindo. Sí. Yo te animo a que lo busques ahí en nuestro canal de YouTube. Sí. Y pudimos hablar de todo este proyecto, pero hoy lo tenemos hecho realidad. Es así. Es una maravilla cuando uno empieza con una idea, con un proyecto y finalmente dice, wow, ahora lo pude concretar. Es que el día que yo lo tuve en la mano dije, es increíble. Claro, es como un hijo, ¿no? Sí. Acá está. Que en realidad, no sé, es peor que un hijo, porque es más de 9 meses nos llevó esto. El embarazo es como que a los 9 meses termina sí o sí. Este no terminó a los 9 meses. Gloria a Dios. No, pero la verdad que vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Como siempre decimos, un libro es una semilla para ser plantado en la vida de las personas que necesitan recibir este mensaje, que necesitan este libro, que necesitan de repente acercarse a la autora para charlar, como vamos a hacer con vos, Abri. Así que vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? Sí. Y nos vamos a quedar acá en este living precioso para charlar con Sabrina Cruzeira, porque tenemos mucho para hablar del ministerio inclusivo de Jesús, de cómo era él. Incluso queremos charlar cómo era Jesús como misionero, ya que vos sos misionera, que nos des esa mirada. Así que vos también que estás ahí, quédate, porque hoy tenemos un programón acá con Sabrina Cruzeira, aquí en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, en este programa especial que estamos haciendo con Sabrina Cruzeira, que nos vino a visitar desde Italia para presentar su libro El Ministerio Inclusivo de Jesús. Y queremos aprovecharte, Sabrina, para que nos cuentes, por un lado, cómo es tu experiencia como misionera, cómo empezó todo esto, pero también queremos saber y conocer a este Jesús misionero. Sí. Bueno, es maravilloso. Yo, cuando con mi marido pensábamos en emigrar, la primera cosa que estábamos de acuerdo era primero buscar una iglesia y después ver dónde íbamos dependiendo dónde estaba esa iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a través del seminario y a través de la convención bautista, de la parte de misiones, me puse en contacto con personas de la iglesia Un Nuevo Giorno de Monza. Entonces empecé a conectarme a los estudios bíblicos por Zoom y demás, y empecé como a congregarme en forma virtual hasta que, bueno, llegó el momento de ir. Ajá. Y era como llegar prácticamente a casa, porque ya conocíamos a todos, ¿no? Y bueno, fue un tiempo muy lindo donde tener una iglesia nos ayudó muchísimo por el hecho de que uno llega a un lugar y está contenido y demás, porque es tiempo muy duro, no es fácil cambiar de lugar y de idioma y de tantas cosas, ¿no? De cultura. Entonces fue muy interesante al punto de que, bueno, hemos armado un proyecto misionero, pero bueno, eso es para otro momento, pero empezamos a trabajar muchísimo con este tema, pero bueno, si nos vamos a ver a la parte de Jesús, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar ejemplo de Jesús porque somos sus seguidores, ¿no? Sí. Si Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, tenemos que tomar ejemplo de Jesús. Y yo cuando veo en las Escrituras a Jesús, yo veo al misionero por excelencia, ¿no? Porque Él, siendo Dios y estando en el cielo con todo fuera del tiempo y del espacio, Él decide hacerse ser humano, meterse en el tiempo, meterse en el espacio, como un ser humano con necesidades, con hambre, con frío, con sed, que a lo mejor son cosas que uno a la pasada dice, bueno, lo mismo que yo, pero Él no tenía todo eso en el cielo, ¿no? Él era el amado del cielo, adorado en el cielo, y viene a la tierra y se hace como uno de nosotros. Entonces, ¿por qué eso me habla de un Jesús inclusivo? Porque es un Jesús que se pone
a nuestra altura. Un Jesús que no espera que vayamos nosotros al cielo, sino un Jesús que viene a buscarnos, que viene a tener dificultades, porque si vemos los evangelios tuvo dificultades, viene a tener dificultades pero por amor a nosotros. Me encanta esto, Sabrina, me encanta y lo tomo así como un guante, ¿sí? Y vamos a seguir charlando de este tema. Vamos a hacer un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de este Jesús inclusivo, este Jesús misionero que se hace como nosotros para poder entender bien cómo es el ministerio inclusivo de Jesús. ¿Te parece? Obvio. Dale. Bueno, vos también, quédate ahí porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Vos. Después de haber escrito Hábitos saludables para una vida mejor, ahora Dios puso en mi corazón escribir hábitos saludables para una familia feliz. Es posible tener una familia feliz. Es posible lograr el diseño de Dios dentro de la familia que vos tenés. No importa cómo te haya ido hasta ahora. En este libro vas a encontrar consejos sencillos y muy prácticos en cuanto a la sexualidad, la intimidad, la comunicación, las finanzas, etcétera, etcétera. Y no tengo dudas que Dios lo va a utilizar para bendecir y mejorar tu relación familiar y también matrimonial. Este libro, Hábitos Saludables, lo podés adquirir en nuestra tienda librosconvos.com. Conseguilo ahora. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, en este programa especial con Sabrina Crucera. Sabri, qué lindo, qué interesante todo lo que estamos charlando. Sí. Y me quedé con ganas de más, ¿no? De escucharte hablar de este Jesús misionero, este Jesús inclusivo, ¿no es cierto? Contanos esto que veníamos diciendo en el bloque anterior, de cómo era el ministerio de Jesús. Sí. Bueno, vemos que Jesús era un líder que lideraba con una autoridad desconocida para la gente de su tiempo, porque los fariseos y demás tenían como una autoridad autoimpuesta. Claro. En cambio se notaba que en Jesús había algo diferente, ¿no? La gente lo notaba y por eso lo seguía. Sí, decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? ¿No? Esa frase está en la Biblia. Exacto, exacto. Entonces vemos que él marca un cambio de era, digamos, ¿no? Hay una parte en el libro que digo, bueno, él revolucionó muchas cosas. De hecho, ¿en qué años estamos viviendo? Claro. Estamos viviendo después de Cristo. Entonces, él revoluciona en cierta forma todo. Y bueno, y después vemos que la iglesia primitiva, en cierta forma, bueno, después de Pentecostés y demás, continúa un poco con ese legado que el Señor había dejado, teniendo en cuenta el tema de que el Nuevo Testamento se escribe en una lengua que todos podían entender y demás. Pero después vemos que a lo largo de la historia hubo momentos en los que se complicaron un poco las cosas, ¿no? En la Edad Media, cuando Roma legaliza el cristianismo y hace digamos, como la ley, como la religión imperial, es como que ya no era tan accesible el Señor, ¿no? Había que estar como en la Iglesia Católica romana para poder acceder a Dios, ¿no? Pero vemos, bueno, fueron años muy oscuros, hubo la Inquisición, hubieron muchas cosas muy negativas, pero después vemos que en la Reforma hay como una revolución otra vez. ¿Por qué? Porque las escrituras que solo se encontraban en griego, en latín, se empiezan a traducir en el idioma de la gente, se empieza a traducir en los diferentes idiomas de los países, ¿no? Sí. Y el acercamiento de las personas a la palabra de Dios hace un avivamiento, claro. Un gran avivamiento. Después, bueno, los protestantes también han cometido errores porque muchas veces, como decimos, nos queremos alejar tanto de
ese pasado de pecado que nos terminamos volviendo legalistas y nos terminamos volviendo, ¿no? Lo que criticábamos. Tal cual. Y después vemos que otra vez, cuando arranca el pentecostalismo, la practiqué. Pero bueno, hay otra vez, inician las escuelas bíblicas y donde otra vez hay un acercamiento a la palabra, otra vez hay un avivamiento. Y yo creo que estamos viviendo en una época que Dios nos está llamando a volver a la palabra, a volver a los inicios. O sea, es como vuelve a la senda antigua. Claro. Qué lindo. Sabri, justamente hace poco estuvimos recordando, ¿no?, los 70 aniversarios de ese gran avivamiento que hubo aquí en Argentina con Tommy Hitz y con otros ministros, ¿no es cierto? Y hablaban un poco de esto, ¿no?, de las olas, las 5 solas de la Reforma. Sí. La primera es volver a la palabra. Exacto. Y yo creo que ahí hay una clave que Dios nos está hablando en este tiempo. Sí. Volver a la palabra, volver a estudiar la Biblia, escudriñar la palabra, apropiártela, aprenderla, ¿no? Sí. Que es esto de incorporarla de tal manera que la apliques en tu vida a tal forma que transforme tu vida. Esa es una clave, porque yo puedo saberme la Biblia de memoria a nivel intelectual, pero si yo no la pongo en práctica, no sirve. Exacto. Es vivirla. Por eso Jesús impactaba la vida de la gente, porque Él vivió la ley. Él la vivía. Él enseñaba, Él era un líder que enseñaba con su vida, no con algo aprendido de antemano. Exacto, exacto. Sabri, la verdad que esto es muy interesante y me gustaría que podamos seguir charlando, Vale. Y por eso quiero invitar a toda la gente a que nos sigan el canal de YouTube Libros con Vos TV, porque vamos a hacer una entrevista exclusiva para hablar de este tema en profundidad, más en detalle, pero ahora quiero pedirte que puedas orar por la gente. Dale, que puedas transmitirle todo este mensaje que Dios te dio a vos, este ministerio inclusivo tan hermoso, ¿sí? Dale. Y que puedas orar por ellos. Dale, ¿oramos? Dale. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este hermoso programa, Libros con Vos. Gracias, Señor, por el ministerio que tiene de acercar cada semana a la gente a tu palabra. Señor, yo te pido por cada una de las personas que nos está mirando, te pido que puedas tocar su mente, su corazón, que todo esto que estamos hablando pueda ser algo que impacte cada vida y que cada persona pueda acercarse cada vez más a tu palabra. Señor, te pedimos que podamos no solamente aprender tu palabra, sino también ponerla en práctica, sino también, Señor, vivir todo lo que vos nos enseñás y que el Espíritu Santo tome control completo de nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona que da ese paso y hace esa milla extra y se pone a estudiar, se anota en un seminario, hace un libro, porque todo esto, Señor, nace primero en tu corazón y nosotros solamente respondemos en obediencia. Gracias, Señor, te pido una bendición especial por cada una de las personas que nos está mirando. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, Sabri, qué lindo, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir aquí a Libros como Vos, gracias por venir a la Argentina. Gracias por invitarme. Bueno, ¿vas a hacer otro libro? Vamos a ver. Bueno, alguna cosita hay, pero no adelantamos nada. Bueno, no vamos a adelantar nada, pero estoy segura que sí, que ya le estamos motivando para que siga escribiendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, vos también quédate ahí porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este hermoso programa. Esperamos que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido cómo es el ministerio inclusivo de Jesús. Qué lindo poder tener a distintos autores de distintas culturas, de distintos países, que nos hablan a través de la palabra de Dios, pero sobre todo a través de su ministerio, de su experiencia y de su acercamiento a Jesús. Por eso quiero invitarte a que te quedes ahí para ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!
Oh,